Esto que estás viendo es GingOS, la nueva distribución Linux para tablets basadas en Ubuntu, completamente nueva, así es que vamos a ver y a destacar todas las novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenos a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacando algo sorprendente acerca de las distribuciones Linux, una nueva distro totalmente disponible para tablets basadas en Ubuntu e inspirada completamente por iPadOS. Vamos a arrancar directamente ya con todo porque seguramente lo sepas o no, el mercado de sistemas operativos para tablets y convertibles lleva parado desde hace un buen tiempo y Apple lo lidera con lo que es el iPadOS en los iPad obviamente, y Microsoft ha logrado que Windows 10 sea relevante en dispositivos táctiles tras el fracaso de Windows RT, el sistema operativo que no tiene demasiado protagonismo en este ámbito sin duda es Linux, y ahora cambia todo esto con la llegada de GingOS. En efecto, GingOS no es más que fruto de la búsqueda de contar con una interfaz como el de un iPadOS en el mundo de Linux, con un enfoque para tablets. Esto no quiere decir que no puede usarse en el teclado y el ratón en cualquier computador con procesador x86, sino que simplemente no es su enfoque. Pero mira, un sistema para tablets que es basado en Ubuntu 20.04 KDE 5.75 y Plasma Móvil 5.20. JingleTech, la compañía detrás de GingOS, ha anunciado que el próximo 31 de enero lanzará la primera versión destacable para el público, totalmente descargable. GingOS, la versión 0.6, se trata de una versión preview que han probado en equipos con la Surface Pro 6 o también en el Huawei MateBook 14, y de momento son los únicos equipos listados con la compatibilidad para poder arrancar lo que es este sistema. Para alcanzar la versión 1.0 habrá que esperar a finales de junio de este año, cuando además planean dar soporte a lo que es el GingPad C1, una tablet basada en ARM. Bien, ahí lo tendríamos. Hay que destacar que también para marzo planean añadir una tienda de aplicaciones propias, GingOS App Store, y además para el 31 de marzo afirman que contarán con bastante soporte con el mencionado Huawei y también la Surface, y tal cual realizaron un video, una presentación en el cual mostraron ahí GingOS se puede usar tal cual en dispositivos con trackback, y dicen que la apuesta en este sentido está inspirada básicamente en lo que es el iPadOS con el control táctil del Magic Keyboard. Así es que ahí lo tendríamos. GingOS es un sistema basado, como he dicho, en Ubuntu 20.04 KDE 5.75 y Plasma Móvil 5.20, y mira, tiene la misma flexibilidad que podemos esperar con cualquier equipo de Linux de escritorio, tal cual así lo tendríamos. No esconde en ningún momento la inspiración, con mucho blanco y azul visible en la forma en la que está totalmente inspirado a un iPad, y con aplicaciones nativas que también se esperan pues se parezcan demasiado al sistema de iOS. Las ventajas es que con este sistema operativo podríamos contar con una línea de comandos nativa, poder programar directamente en el propio dispositivo. Desde los que han elaborado este proyecto, directamente desde lo que prometen que GingOS será de código abierto y será obviamente publicado en GitHub, enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Ya se puede consultar todo esto en el repositorio de la calculadora tal cual del sistema. Falta por ver obviamente que ya esté totalmente disponible de manera general. Voy a estar dejando más información acerca de GingOS. Sin duda, como he dicho, una gran elaboración de un sistema operativo, una distribución de Linux basada básicamente para tablets y obviamente orientada en Ubuntu. Así es que ahí estaríamos viéndolo. Sin duda, la página de presentación sin duda me parece sensacional, el soporte que le han dado. Así es que tendríamos el soporte para tablets, ahora ya no que lo empieza a dominar lo que es Apple, sino que ahora mira, se encuentra ahí totalmente dominado por el mundo de Linux, una distro basada en Ubuntu pero con un enfoque pues mira, similar en efecto al de un iPad, pero de código abierto, y sin duda espero que tengan demasiadas excelentes aplicaciones. Así es que ahí está la gran noticia, la gran novedad. Como he dicho, te voy a estar dejando más fuentes oficiales, más información abajo ahí en la descripción. Vamos a irnos de manera rápida a responder los comentarios del video pasado del nuevo error grave de Windows 10. Ahí tendríamos por ejemplo a Luis Abreu, que dice que Microsoft antes de ponerse a lanzar sistemas operativos nuevos debería estabilizar el que ya tiene. Pues mira, esperemos que ya lo estabilicen con alguna de las actualizaciones.
Pero nada, muchísimas gracias por tu comentario. Tecnología Actual también ahí, que dice que me gustaría que si se pudiera instalar Windows 10 en una PC mediante un archivo ISO. Eso esperamos con algunos entusiastas. Ahí Juan Trasbox, salúdame, please, dame corazoncito, te lo he dado, campeón, muchísimas gracias. También Flow La Movie TV, gracias Master por la información, muchísimas gracias por comentar. Cada vez me está dando más miedo, dice Axel Moisés Ávila. Pues claro que sí, cada vez hay más problemas ahí. Windows lo hace a propósito para comprar y no tener la versión pirata, dice Johnny Peter. Pues mira, puede ser que sí, así es que ahí tendríamos eso. Gael Vidal, saludos Master, buen video. Y nada, pues finalmente con esto termino los comentarios del video pasado. Recuerda comentar en este video también para que en el próximo, pues mira, te esté respondiendo. Así es que nada, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver, ya lo sabes, en un próximo y futuro video. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.